Me llamo Ana María Guzmán. Desde muy niña estuve involucrada en la Iglesia Católica, primero estudiando todos los catecismos de ese tiempo, después en el colegio, en las clases de religión y ayudando como catequista a las hermanas que iban a dar clases de catecismo en las colonias de bajos ingresos. También pertenecí al grupo de María del colegio. Mi mamá me veía con muchos deseos de involucrarme en la iglesia y me inscribió al grupo de Teresitas de la Acción Católica. De ahí pasé al grupo de jóvenes de coordinadoras diocesanas de la Acción Católica Femenina. Ha pasado mucho tiempo desde que salí de mi ciudad y he dedicado mi vida a trabajar en las iglesias en varias partes de la República Mexicana y de Estados Unidos, como maestra y coordinadora de liturgia en una parroquia de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Me encuentro un poco retirada de mi trabajo, aunque todavía un poco activa en una pequeña capilla de los alrededores de La Paz, Baja California Sur. Una de las cosas que me preocupa mucho es las reacciones que veo en contra del Papa por obispos y sacerdotes inconformes y cómo reaccionan muchas personas. Por esta razón me he puesto a pensar de que es necesaria una buena formación religiosa en nosotros los laicos, para no dejarnos llevar por las corrientes extremistas dentro de nuestra iglesia. Hoy les invito a reflexionar en la situación actual de la iglesia a través de este primer video informativo. Si te gusta y crees que te ha servido, compártelo y suscríbete para que participes en los nuevos videos que estoy programando. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir nuestra fe de una manera sana y activa. Pongámonos en manos de nuestra Madre María. En este video quiero que veamos la Iglesia Católica desde la experiencia de nosotros los laicos y qué podemos hacer para ayudar a nuestra Iglesia. De acuerdo a CENIR en español, el 31 de diciembre de 2021 éramos 1.375.852.000 bautizados, con un aumento total de 16 millones de bautizados con relación al año 2020. Este aumento se ha dado en todos los continentes excepto en Europa. Pensemos en esto. Somos 1.375.852.000 personas bautizadas en la Iglesia Católica. A veces pienso, ¿por qué se van muchos de nuestra iglesia? Podemos más de 1 billón de personas estar equivocadas. Como todos debemos de saber, nuestra iglesia es una iglesia jerárquica. Es decir, aunque todos hemos recibido el mismo bautismo, existen rangos en la dirección y administración de los sacramentos y de los bienes materiales. Nuestra iglesia es una institución divina, pero también es humana y por lo tanto necesita una organización humana. Para ello, tenemos personas especiales que al Señor ha llamado para dirigir la iglesia, nos guste o no nos guste. Para llevar a cabo la evangelización y atención espiritual de todos nosotros, hay un total de 462.388 clérigos en todo el mundo, entre los cuales 5.340 son obispos, con una carga promedio de 258.000 católicos por obispo. Imagínense lo que significa esa carga para los obispos. Somos muchísimas personas que dependemos de un obispo. De este mismo número de clérigos, 407.872 son sacerdotes y 49.176 son diáconos, con un promedio de 76 sacerdotes por obispo. Imaginemos lo que significa para un obispo
poder distribuir a 76 sacerdotes aproximadamente en su diócesis para poder ayudarnos espiritualmente y administrar los sacramentos a todos nosotros. Todo esto nos lleva a la distribución de 3.373 fieles por sacerdote, de acuerdo a las estadísticas del 2021. Y en América es de 5.534 bautizados por sacerdote. Aquí en esta capilla, que pertenece a una parroquia, nuestro pobre sacerdote tiene que ir de capilla en capillas, de menos 3 capillas tiene cada domingo que asistir y celebrar la misa. Aparte de todo el trabajo extra que tiene en la arquidiócesis. El número de sacerdotes religiosos era de 49.774 en el año 2020, con una tendencia a disminuir en todas partes con excepción de África, que tiene una tendencia a incrementar del 2.2%. Qué curioso, en África hay muchos países en donde la religión del Estado es la musulmana, el islamismo, y sin embargo es en donde parece que están floreciendo las vocaciones sacerdotales. Ahora pues, los religiosos y religiosas profesos son 50.569, con una fuerte tendencia a disminuir en Europa, América del Norte y Oceanía. Imagínense ustedes lo que significa eso. Cada vez más vemos que los colegios religiosos tienen menos religiosas para atender a los alumnos. Inclusive en Estados Unidos, las directores o las directoras o los directores de las escuelas católicas ya no son religiosos o religiosas. Muy pocas escuelas quedan con directores y maestras religiosas. Imagínense ustedes. Yo estuve trabajando en una escuela católica por 30 años y vimos cómo las religiosas se tuvieron que retirar porque no había vocaciones para Norteamérica. Imagínense lo que eso significó. Gracias a Dios teníamos un buen equipo de maestras católicas que nos esforzamos en que el espíritu de las hermanas siguiera adelante. Pero fue muy triste verlas partir. Y cuando íbamos a las reuniones de los colegios religiosos de la arquidiócesis de Los Ángeles, era muy triste ver que había muy pocas religiosas. Esta es una de nuestras realidades. Teniendo en cuenta el número total de personas consagradas, el resto que formamos la base de la pirámide, es decir, nosotros, es de 1.375.339.043 personas laicas. Qué hermoso sería que todas estas personas que formamos la base de la Iglesia Católica fuéramos personas formadas espiritualmente. Imagínense qué fuerza de nuestra Iglesia en el mundo actual. Este bloque múltiple de laicos también tenemos la misión de evangelizar en la medida de nuestras posibilidades. Ir por todo el mundo. Sin embargo, como no tenemos esa formación o estamos muy involucrados y con muchas necesidades en nuestras familias, no hemos podido cumplir con este mandato. Pero debemos de pensar cómo podemos cumplir con esta obligación si carecemos de la formación espiritual y teológica necesarias. Eso es lo primero. No tenemos la formación. ¿Cómo podemos ir a evangelizar? Ni siquiera a los alrededores de nuestras iglesias y capillas. Además, tenemos la voluntad de hacer el esfuerzo de formarnos para ayudar en la evangelización. Pensemos en los cursos que ofrecen en nuestras parroquias si asistimos. ¿O cuántos asisten? ¿Siempre los mismos? ¿Nos conformamos con hacer tamales, tostadas, empanadas, etcétera?
para ayudar a nuestras parroquias? ¿Dejamos la obligación a unas cuantas mujeres valientes que se avientan al ruedo con muy buena voluntad? A veces hay muchas personas que están trabajando en la iglesia, pero están haciendo tamales, tostadas para traer dinero para las parroquias, porque los fondos que hay que se colectan durante los domingos no equivalen a las necesidades económicas de la parroquia. ¿Nos conformamos con ser católicos que calientabancas de los domingos? Nomás estar allí en los domingos, vamos a la misa y nos salimos rápido y no queremos saber nada más. Si es que vamos. ¿Nos conformamos con la formación básica que recibimos en la preparación de los sacramentos? Hace 25 años a mí me tocaba a veces hablar con algunas personas que decían, no, hombre, dice, yo no estudio, no sé nada de religión desde que me casé. O algunos que se iban a casar y tenían que estudiar con la confirmación para casarse, y era todo. Nos apuramos a ir a la iglesia cuando tenemos la necesidad de un milagro, y luego que conseguimos lo que pedimos se nos olvida que existe Dios y no nos volvemos a parar en la iglesia. A mí me pasó muchas veces que llegaban a nuestros grupos pidiendo oración porque tenían cáncer, por algún enfermo, para esto, que el otro. Después venían y decían gracias. A veces ni venían a decir gracias. Sabíamos que se habían sanado, pero nunca se volvieron a parar en la iglesia. Nos cuestionan los no católicos sobre nuestra fe y no sabemos qué contestar y nos hacen dudar de nuestra fe y tradiciones. Cuando yo estaba chica, estaba estudiando y también al mismo tiempo estaba yendo a practicar inglés a un supermercado. Y ahí conocí a un muchacho, me acuerdo muy bien. Le voy a poner Filiberto, para no que nadie piense, ya sé quién es, no. Este Filiberto no era católico y estaba muy metido en su secta cristiana. Y iba y trataba de adoctrinarme. Le decía, no me vengas con tus cosas. Yo soy católica, estoy estudiando en un colegio católico y no quiero saber nada de tu iglesia. Me parece muy bien lo que haces, pero eso es para ti, no para mí. Y así nos pasábamos, ¿verdad? Y luego llegaba con un versículo católico, de la Biblia. Me decía, no, que en Mateo dice esto, el otro, para acá y para allá. Ah, sí, ok. Un día me cansó tanto que fui con mi Biblia y le dije, a ver, me empezó a hablar de un pasaje bíblico. A ver, espérame, déjame coger mi Biblia. Cogí mi Biblia y le dije, aquí no dice eso. Entonces me di cuenta que nomás hablaba por hablar, ¿verdad? Pero como no conocemos nuestra Biblia, muchas veces nos creemos que ellos son eruditos en la Sagrada Escritura. ¿Sabes que en nuestra iglesia hay diferentes corrientes teológicas que nos ponen en peligro de un cisma? Así es. Hay corrientes diferentes en nuestra iglesia. Desgraciadamente, esto ha sucedido por muchos años. Pero parece que ahora con las nuevas formas de comunicarnos, está aún más difícil la situación. Para los que no saben qué es un cisma, es la separación de personas o sacerdotes, obispos, que se separan de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y hacen su nueva iglesia, que se siguen llamando ellos supuestamente católicos. A mí me tocó conocer varios, inclusive una vez estábamos en una reunión y llegó un sacerdote, supuesto sacerdote, a decir misa de acción de gracias de una amiga, allí en donde estábamos celebrando nosotros, creo que eran sus 60 años. Y llegó, dijo la misa igualita, ni más ni menos. Entonces yo me acerqué y le pregunté, padre, ¿en qué iglesia está usted? Oh, aquí está mi tarjeta. Me dio su tarjeta. Le llevé la tarjeta al padre de mi iglesia y le dije, padre, mira, este sacerdote fue a decir misa allí
a una casa, a un lugar en donde estábamos reunidos, y dijo la misa el domingo. Ya lo vio el padre y me dijo, no, esta no es una iglesia católica. Aquí dice católica, pero no es iglesia católica apostólica romana. Tenemos que tener pendiente de todo eso. Voy a hacer una pregunta. ¿Crees que los tridentinos, es decir, los que desean que todo sea como lo estipula el Concilio de Trento de 1545 a 1563 se llevó concilio, se llevó a cabo? ¿Crees que ellos tienen la razón? ¿Que todas las misas deben ser en latín? ¿Que todos los cantos deben ser gregorianos? Lo dejo a ti que lo pienses. ¿Crees que vivir en el siglo XXI debemos vivir la fe como en el siglo XXI? O sea, somos personas que estamos en el siglo XXI. Yo soy del siglo pasado, pero vivo ahorita en el siglo XXI. ¿O debemos vivir la fe como en el siglo XVI? Es decir, cuando la misa era dando la espalda a la congregación. ¿Crees que las ideas extraliberales de la Iglesia de Alemania deben regirnos para quedar bien con movimientos sociales contemporáneos? Es decir, hay muchos movimientos sociales contemporáneos que están pidiendo a la Iglesia que se hagan las cosas de diferente manera para satisfacer a esos grupos. La Iglesia de Alemania es una de ellas. ¿Deben regirnos ellos para quedar bien con estos movimientos sociales contemporáneos? ¿Crees tú que esos obispos y sacerdotes de ambos lados, es decir, los ultraconservadores y los ultraliberales, que hablan en contra del sumo sacerdote, del sumo pontífice, tienen la razón? He oído muchas cosas en contra del Santo Padre en las redes sociales de parte de sacerdotes. Y luego abajo aparecen todos los comentarios. ¡Ay, padrecito, qué bien lo dice usted! Así debe hablar siempre, que toda la gente se dé cuenta. ¿Crees que el sumo pontífice es escogido por el Espíritu Santo en el cónclave? Tenemos ahora la gran ventaja de la televisión. Al menos a mí me ha tocado ver 3 cónclaves por la televisión. Y me ha llenado de tanta dicha poder ver cómo el Espíritu Santo escoge entre todos los cardenales a la persona que, de acuerdo al corazón de Cristo, de acuerdo al Espíritu Santo, ha de llevar las riendas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, si crees que el Espíritu Santo guía a la Iglesia por medio del Papa, ¿por qué muchas personas siguen a obispos y sacerdotes que le desobedecen? La situación de nuestra iglesia contemporánea es delicada y se habla de un cisma. Un cisma es la separación, ya dije, de obispos que se llevan a sacerdotes y se llevan a su gente para formar otra iglesia. Y muchas personas lo siguen. Para hacer la decisión correcta, recordemos a San Pablo. Por mi parte, hermanos, no pude hablarles como a quienes poseen el Espíritu Santo, sino como a gente inmadura, como a cristianos en edad infantil y no alimentos. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían asimilarlo. Tampoco ahora pueden, ya que siguen siendo inmaduros. Somos muy inmaduros. Los sacerdotes son personas consagradas, sí, pero también humanamente se pueden equivocar. Los obispos son personas consagradas, sí, pero también se pueden equivocar.
Decimos, es que el Papa también se puede equivocar. Humanamente sí, pero en cuanto a lo que Dios le pide para la Iglesia, tiene la asistencia del Espíritu Santo. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es señal de inmadurez y de que actúan con criterios puramente humanos? Pues cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no están procediendo solo a lo humano? Es decir, como seres humanos, cuando los padrecitos tienen muchos likes allí en el video, pues tienen muchos seguidores, ¿verdad? Y como son sacerdotes o son obispos, todo el mundo cree en ellos. Entonces, tenemos que ser como dice San Pablo, debemos ser maduros en nuestra fe y saber cuando las cosas están bien y las cosas están mal. A ver, ¿quieres pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Y qué sucede? Si el obispo o el sacerdote al que estás siguiendo, que está en contra del Papa, se separa de la Iglesia, ¿lo vas a seguir? Esto ya pasó, aquí dice Pablo. Porque, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Simples servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, cada uno según el don que el Señor le concedió. Yo planté y Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. Está en 1 Corintios 3, capítulo 3, de los versículos 1 al 6. Son servidores, somos servidores, pero el que hace todas las maravillas de nuestra fe en nosotros es Dios. Recordemos que seguimos a Cristo. No podemos permitir divisiones en nuestra iglesia. No nos dejemos engañar por falsos profetas y falsos pastores. Recordemos que debe haber un solo rebaño y un solo pastor. Así lo quiere Jesús, así lo quiere Cristo. No seguimos a las personas, seguimos a Cristo. Te invito a que te suscribas a este canal. Pronto verás nuevos videos basados en la Sagrada Escritura, explicado especialmente para la vida laica por un laico que vive en el mundo en el que vivimos hoy y ahora, con todos sus problemas, pero también con todos sus logros. Que Dios los bendiga. Les invito a escuchar el siguiente canto para terminar y meditemos lo que significa ser laico el día de hoy.